¿Qué tal, amigos y amigas? ¿Cómo estáis? Hoy viernes 4 de agosto vamos a repasar todo lo que dio de sí el directo de Antonio David Flores ayer, explicando todas las cuestiones, las minucias de esa sentencia que condena a Rocío Carrasco por el impago de pensiones a su hijo David Flores. Espero que estéis bien, ¿eh? Estamos ya tocando con los dedos ese fin de semana. A ver, yo también tengo mis apuntes aquí, vais a pensar. Pues fue un directo bastante largo, casi tres horas. Yo voy a hablar exclusivamente de lo que atañe a esa sentencia, ¿vale? Que es lo que informativamente hablando, periodísticamente hablando, me parece más interesante. Dos titulares que yo deslizo de lo que yo vi o he visto, porque lo he visto en diferido, de ese directo. Primero, hay un peso más evidente de la parte emocional de Antonio David Flores en ese directo. Diría que aparece mucho más la figura del Antonio David Flores padre que del Antonio David Flores personaje público, y entiendo el contexto. Al final estamos hablando de una causa que concierne a sus hijos, especialmente a uno de sus hijos, y ya sabemos los padres la debilidad que tienen por esos hijos. Y aprovechando esto, creo que el gran objetivo del directo de ayer, más allá de explicar, esto es una lectura que hago yo, a título personal, más allá de explicar que está bien, ¿no? Toda la sentencia, de desgranar la sentencia, esto era impensable. Esto es una de las cosas nuevas que nos ofrecen las plataformas como YouTube, ¿no? El hecho de que las personas que están inmersas en procedimientos jurídicos puedan explicar en primera persona, valga la redundancia, todos los entresijos de ese proceso. Está claro que periodísticamente hablando nos iría genial también escuchar la otra parte y que hiciera lo propio en un directo para poder contrastar las informaciones. Desde un punto de vista periodístico esto sería lo ideal. Supongo que habrá quien dirá, hombre, esto de tener que salir a dar explicaciones de sentencias, de procesos jurídicos. Acordaros además que todavía puede recurrir Rocío Carrasco ante la Audiencia Provincial de Madrid. Desde un punto ético, desde un punto de vista moral, no sé si está bien, no sé si está mal. Bueno, en fin, yo me voy a quedar con lo que para mí es interesante, y es que los periodistas que queramos explicar los procesos podamos tener el máximo de información posible para poder darlos a conocer, ¿no? Y de hecho lo que explicó Antonio David Flores, por suerte, era bastante cercano a lo que ya se había comentado, a lo que comentamos desde aquí, desde un punto de vista de la sentencia, ¿no? Hace un par de días, creo que fue. La sentencia de fecha del 31 de julio. Entonces, para mí, el gran titular es que vimos un Antonio David menos personaje público y más padre en ese directo. Quizás uno de los directos, yo probablemente si le preguntamos, entiendo que es el directo que más le ha podido costar, más incluso de cuando tenía que hacer frente a las declaraciones o a las acusaciones, en este caso por maltrato. Pero sí que hay una segunda parte de señalamiento a Rocío Carrasco como una mala madre. En todo el argumento de Antonio David Flores, yo creo que hay un señalamiento claro, ¿no? Para que la gente que le esté escuchando, que le esté siguiendo, tenga en cuenta lo mala madre que ha sido o que está siendo Rocío Carrasco con sus hijos y el daño que le está haciendo a sus hijos. Cuidado, esta es una impresión personal mía, que me quedo como resumen, porque como veréis hay diferentes pasajes de ese directo donde Antonio David Flores señala directamente a Rocío Carrasco en este aspecto. Bien, creo que esos son los dos grandes titulares. Ahora vamos a entrar un poquito en detalles en lo que contó Antonio David, que puede ser interesante, lo que yo he anotado aquí. Tampoco debemos olvidar ese contexto de que hay un segundo juicio, en este caso
de signo contrario, es decir, el acusado es Antonio David Flores por un presunto delito de alzamiento de bienes, como sabéis, insolvencia punible. Siempre hemos tenido esos dos juicios presentes en las últimas semanas. Y como tercer titular yo creo que hay un Antonio David Flores que quiere, a ver cómo lo digo, para que nadie haga las pertinentes teorías de la conspiración, ¿no? Pero que de alguna manera quiere dejar su imagen impoluta, ¿no? De cara a ese juicio importante que también tiene por delante. Hay que decirlo todo aquí en este canal. No nos olvidamos de ningún juicio, a diferencia de otros medios de comunicación donde solo informan de lo que les conviene. Por cierto, en esto, bueno, no es que esté de acuerdo con Antonio David, es que ya lo había dicho hace bastantes días y horas. Me sorprende el poco recorrido que ha tenido esta noticia en algunos medios convencionales de comunicación y en algunos medios que se dedican exclusivamente al sector de la crónica social. Creo que es una noticia suficientemente importante que arrastramos desde hace 5 años y medio, desde 2018, que es cuando presenta la primera acción judicial Antonio David Flores, como él ayer explicó y veréis también, ¿no? Entonces, que haya una resolución de un caso jurídico que arrastramos desde hace 5 años y medio, desde 2018, me parece lo suficientemente importante, y más en un mes de agosto, donde suelen escasear noticias, como para que esta noticia hubiera estado absolutamente en todos los medios de comunicación, cosa que no solo no he visto, sino que digamos que he visto muchos más medios que no han informado sobre esta noticia de los que sí que lo han hecho, ¿vale? Estamos hablando de este delito de abandono de familia. Este es el nombre oficial en la modalidad de impago de pensiones, y de ese juicio que tuvo lugar, como explicó ayer Antonio David Flores, el pasado viernes a las 10:30 de la mañana. Él hacía hincapié en que no había prensa en la puerta, ya que reiteradamente se le ha acusado muchas veces a Antonio David Flores de filtrar determinadas noticias para que la prensa vaya, ¿no? Y pueda captar determinadas imágenes, especialmente cuando estaba con sus hijos. Que no lo hiciera el viernes no quiere decir que en alguna ocasión sí que lo haya hecho. Creo que como él mismo ha confesado en alguna ocasión, pero en fin, él quiso dejar claro que no fue él quien avisó a la prensa, pero sí que nos habla de un personaje curioso, ¿no? De que había una cámara pequeña que le grabó a él, tanto en la entrada como en la salida del juzgado, y que con Rocío Carrasco, a la salida del juzgado, sí que se paró a tomarle declaraciones. Sí que apareció un periodista que le tomó declaraciones que, por cierto, no hemos visto por ahora en ningún sitio, según también él comentaba, y que se extrañaba, ¿no? De que a él no le hubieran tomado ninguna declaración y que a Rocío Carrasco sí que hubiera hecho esas declaraciones tras la salida del juzgado. No adivinaba Antonio David Flores, o no nos decía, porque entiendo que no lo sabía, no sé si porque el micro no lo plasmaba así, si formaba parte o era de la revista Lecturas o de otro medio, ¿no? Pero nos explicaba esto. Entonces, claro, David Flores intentó explicar a su audiencia especialmente el debate emocional al que se han tenido que someter sus dos hijos, Rocío Flores y David Flores, en los últimos meses o estos días, al saber que había una fecha señalada para coincidir de nuevo con su madre, que es esa fecha de hace unas semanas en la que su madre se tuvo que suspender el juicio, porque su madre, como sabéis, no se presentó, alegando que no había recibido esa citación judicial, ¿no? Entonces él expresa lo que ya sabíamos, que finalmente tanto David Flores como Rocío Flores, David Flores decide retirar los cargos, y que lo único que pretende es que se le pague pues esas deudas en las pensiones. Se lo comunican ese día de hace unas semanas al juez, y el juez pues les escucha y les dice, bueno, pues esto es algo que cuando esté aquí Rocío Carrasco
pues se lo tendrán que trasladar, ¿no? Aquí, pues, sale Antonio David Flores más padre para recalcar lo orgulloso que está o que se siente de sus hijos. Acordaros que Rocío Flores tenía que testificar como testigo y David Flores era la acusación particular, ¿vale? Según David Flores, la estrategia de Rocío Carrasco pasaba por intentar que se celebrara el juicio famoso por el alzamiento de bienes antes que este juicio por el impago de pensiones. Y entonces él quiere hablar de cómo se produce esta demanda, ¿no? La petición que le hace su hijo, ¿no? En su momento, que es una de las cosas que trascendió ayer, ¿no? Más íntimas de ese proceso. Antonio David Flores explica que David Flores es quien le pide a su padre, esto nos lo tenemos que creer así efectivamente, pero que sería David Flores quien le pediría a su padre reclamar el tema de las pensiones, reclamar lo que es suyo, ¿vale? Básicamente esas pensiones, esos 200 euros al mes que no ha recibido desde 2018, a pesar de que, como veremos, hay una sentencia, ya lo sabéis, que obliga a Rocío Carrasco a pagar esos 200 euros, ¿no? El problema, según explica Antonio David Flores, es que él no se quiere enfrentar a la justicia y es por eso que es el propio Antonio David Flores el que lidera el proceso ante el Juzgado de Violencia de Género de Alcobendas, ese 2018, que es cuando se interpone la demanda, y el juez sentencia que efectivamente Rocío Carrasco tiene que pagar esos 200 euros mensuales de pensión, ¿no? Él habla de la vergüenza que pasó al tener que ir a un juzgado de violencia de género de Alcobendas, personarse a título particular. Dice que no hay más humillación que esa, y explica que finalmente es el juez, es a petición de la defensa, en este caso de los abogados de Rocío Carrasco, los que obligan a que haya ese cambio de roles y que sea David Flores el que tenga que estar como acusación particular, porque es algo que le atañe a él, no a su padre, ¿no? Y que es por eso que finalmente la acusación particular está al frente de la acusación particular, aunque esté Rocío Flores también como testigo, está David Flores y no Antonio David Flores, como en un principio se quería, que era la voluntad de David Flores. Hay una declaración que me llama especialmente la atención. Dice: el daño público que se le ha hecho a mis hijos, además del daño que se les ha hecho en el ámbito familiar, ¿no? Que es algo que deja ahí en el aire sobre lo que pudiera suceder en casa de Rocío Carrasco y Fidel Albiac antes de que consiguiera o lograra Antonio David Flores, esa custodia compartida. Él explica que no podía salir del proceso porque era perjudicado en este proceso como padre, que tiene la tutela, la potestad de David Flores, y que es por ello que, tal y como dictamina un juez, sigue en el proceso, porque, como sabéis, la defensa de Rocío Carrasco quería apartar a Antonio David Flores de todo esto. De ahí que nacieran algunos titulares, que yo también los vi, y la verdad es que eran bastante manipuladores, esos titulares, manipulados, en los que de alguna manera se decía: mira, David Flores sí que se retira, pero Antonio David Flores sigue queriendo hacer daño a Rocío Carrasco. Bueno, pues él explicó, como aquí dijimos también en su momento, que esto no es una decisión suya, sino que es una decisión del juez, que entiende que él es uno de los perjudicados de la causa y que tiene que estar. Atención a esta declaración que nos hace Antonio David Flores. Dice: yo no he acusado a Rocío Carrasco bajo el delito de prisión, es decir, que él no ha pedido prisión para Rocío Carrasco, que lo único que ha hecho es adherirse a las condiciones que solicitaba la fiscalía, el fiscal,
que en este caso tampoco solicitó pena de prisión, sino una multa, ¿no? Él aquí lo que está explicando es la realidad, ¿no? que choca frontalmente con esos titulares maliciosos que le hacían protagonista, asegurando que él quería que Rocío Carrasco fuera a la cárcel, y de ahí que haga esa explicación, cita el artículo 227, los 18 meses de cuota, ¿no? Bueno, en fin, los datos que ya sabéis porque ya os los comuniqué, no vamos a perder el tiempo ahora en esto, ¿no? O sea, básicamente él es que planteaba una modificación de las medidas, es lo que nos explica, que en ningún momento era una denuncia, y el recorrido judicial es el que finalmente ya sabéis, ¿no? Estamos hablando de 2018, hay esa primera acción judicial ante el Juzgado de Violencia de Género de Alcobendas, creo que es en enero, capitaneado primero por Antonio David Flores, y luego tienen que cambiar las acusaciones particulares por lo que os he comentado, y Antonio David Flores, que lo que quería era proteger a su hijo en todo momento para que no tuviera que pasar el trámite siempre difícil y duro de estar en un juzgado, finalmente tiene que descartarlo, precisamente porque tanto la defensa como el juez considera que la acusación particular tiene que ser el propio David Flores. Yo os digo que hay varios señalamientos durante el directo de la figura de Rocío Carrasco como madre. Os he comentado la insistencia que tiene Antonio David Flores en el debate emocional, ¿no? En lo que implica que unos hijos tengan que estar preparándose psicológicamente para volver a reencontrarse con su madre, tengan esa fecha puesta y finalmente la madre no se presente, aparte de los costes económicos, porque ya sabéis que ellos viven en Málaga, la preparación del juicio que implica todo ello, el peso emocional, ¿no? De alguna manera señala Antonio David Flores que ahí Rocío Carrasco pudo estar jugando con la parte emocional de sus hijos, y otro de los momentos en los que señala ese papel de mala madre de Rocío Carrasco es cuando explica que tanto la fiscalía como la defensa suya abogaban por tener un juicio a puerta cerrada, que no pudieran estar presentes los medios de comunicación, como finalmente así fue, pero como ya os informamos desde aquí, hace referencia a que la propia Rocío Carrasco y la defensa de Rocío Carrasco quería que ese juicio fuera abierto, pudieran estar los medios de comunicación, según él, para no rescabrejar, para no ir en contra del derecho de la información, ¿no? Y él se hace algunas preguntas, ¿no? Antonio David Flores dice: quería exponer a su hijo públicamente, quería a lo mejor que se publicaran algunos vídeos de ese proceso judicial. Él dice que por su parte eso no va a salir en ningún sitio y que a cualquier sitio que salgan esos vídeos va a tomar las pertinentes acciones. Y quizás la tercera cuestión, que es la más interesante informativamente hablando, teniendo en cuenta la información que nos dio Marina Esnal, ¿no?, en Telesalseo, de que ni saludó a sus hijos, a pesar de que sus hijos se acercaron a ella, ¿no?, presuntamente con ese hola mamá o qué tal estás, y ella les negó el saludo. Dice: si en el caso de que hubieran medios de comunicación en la sala y se hubiera grabado, ella sí que se hubiera levantado a saludar a sus hijos, ¿no? De ahí esa constante, yo creo, en el directo de intentar enfatizar esa imagen de mala madre de Rocío Carrasco, que yo entiendo que desde las otras partes van a volver a sacar, a pasear el tema de la violencia vicaria, ¿no? Sí que nos pide un favor que por mi parte voy a cumplir, evidentemente. El otro día sí que es verdad que en la miniatura sacamos una imagen de David Flores, en pequeño, pero por mi parte no voy a volver a sacar ninguna imagen ni en miniatura. Bueno, yo imágenes de vídeo ya sabéis que no saco, pero bueno, voy a cogerle el guante aquí a Antonio David Flores, y creo que tiene razón, y no voy a poner una miniatura
donde salga ninguna imagen ya de David Flores, porque él no es personaje público. Y a ver, sí que hay una parte del directo en la que no estoy del todo, o creo que fue excesivamente beligerante Antonio David Flores. Yo entiendo que él quiere... A ver, fue un directo visceral, yo esto lo entiendo, ¿no? ¿Qué sucede con los directos viscerales? Bueno, sucede que a veces son montañas rusas de emociones y en 3 horas expresamos cosas y a veces pues podemos expresarlo bien y otras veces quizás caemos en algunas contradicciones, ¿no? Sí que hay una parte que yo no entendí muy bien, cuando él habla de que estaba harto de que se le dijera que después de 25 años, pues los que habían sufrido eran los hijos y que esto era una irresponsabilidad de los padres, ¿no? Esa irresponsabilidad, esa inmadurez a las que a veces yo me incluyo, he sacado a relucir, pero de manera global. Es decir, yo siempre he pensado que cuando hay una guerra que dura tantos años, una guerra no solo judicial, una guerra también, no nos olvidemos, en platós de televisión donde que habéis pisado ambos, sí que es verdad que hay unos daños colaterales para mí evidentes que son los hijos. Y durante unos años es innegable que más allá de las acciones judiciales, él quiere dejar claro que solo ha puesto 3 demandas en 25 años a Rocío Carrasco, contando la de separación, y que ella entre demandas civiles y penales lleva 18. 18. Rocío Carrasco contra Antonio David. Antonio David hacia Rocío Carrasco, 3 demandas en 25 años. Pero que no solo nos vamos a quedar en el terreno jurídico, también en la exposición mediática que se ha producido. No hablo de los últimos 2 años, echad un poquito la vista atrás también, ¿no? Lo que se decía, lo que se hablaba en determinados programas de televisión, algunos antes de tener a vuestros hijos, donde acudisteis juntos, y otros por separado. Antonio David Flores, y esto es innegable, yo lo siento, pero aquí tratamos las informaciones con objetividad, o al menos lo intentamos, ha estado durante muchísimos años en televisión hablando de su conflicto con Rocío Carrasco, exponiendo su conflicto con Rocío Carrasco, ¿vale? A pesar de estar esos hijos ahí también. Y es ahí donde yo hablo de cierta irresponsabilidad e inmadurez. Ayer Antonio David Flores calificó de sinvergüenzas a aquellas personas que nos referimos a esto. Bueno, yo no me voy a dar por aludido, efectivamente es un calificativo que rechazo frontalmente, lo de sinvergüenza, pero bueno, si alguien piensa que por tener esta opinión somos unos sinvergüenzas, acepto las críticas. Yo no estoy de acuerdo. Entiendo el proceso por el que ha podido estar pasando Antonio David Flores. Desde aquí se le ha apoyado desde el minuto y el segundo 0, diría yo, en cuanto a todo el tema de su despido y todo el juego sucio que se hizo desde determinadas productoras y el negocio de la docuserie. Pero como siempre os he comentado también, aquí lo que vamos haciendo es pasar pantallas. Quiero decir que cada situación es distinta y nosotros empezamos de 0 en cada situación, ¿de acuerdo? No estoy para nada de acuerdo en ese calificativo de sinvergüenzas a la gente que hayamos podido decir que hay parte de inmadurez en esos 25 años. Lo veo así, ¿de acuerdo? Independientemente de eso, sí, él se define como una persona que no solo está sustentando económicamente a sus hijos, sino también emocionalmente. Y es así, no tengo nada que decir. Y hace hincapié en que él, es decir, entonces ya el directo va derivando en una especie de justificación, que en algunos casos para mí no es necesaria, pero lo entiendo, de todo lo que ha tenido que hacer y enfrentarse como padre, ¿no? Y a realzar de alguna manera su figura como padre. Por eso os digo que durante el directo, para mí en muchas ocasiones salió más a relucir
la figura de Antonio David Flores padre que no la pública, ¿no? Y por ejemplo habla de cuando quería sacar a toda costa a sus hijos de la casa de Rocío Carrasco y de Fidel Albiac. Yo creo que algún día a lo mejor sabemos qué es lo que sucedía, ¿no? En esa casa, la otra parte de la historia, porque hay una parte que ya la sabemos, y habla de, bueno, pues, de cómo logró la custodia compartida en 2003 y todo lo que ha hecho, ¿no? En cuanto a la lucha de defensa de las custodias compartidas. Y el directo, bueno, pues creo que se alargó casi por 3 horas y tuvo intervenciones de más personas, pero a mí la parte que me interesa es esta. Creo que tenemos un poquito más claro, y esto es de agradecer, cómo se desarrollaron los hechos en cuanto a esa sentencia. Vuelvo a decir que es recurrible ahora, veremos qué sucede en ese recurso a la Audiencia Provincial de Madrid. Ese delito de abandono de familia por el que ha sido condenada a Rocío Carrasco en la modalidad de impago de pensiones. Ya sabéis que las cifras al final es una multa, creo, de 900 euros más los 13.100, diría, lo estoy diciendo ahora de memoria, por esas 66 mensualidades. Y sabemos algo más de los entresijos de esta sentencia, de cómo fueron las cosas sin la necesidad de especular, que es lo que a mí me gusta, ¿no? Cuando en primera persona se explican las cosas. Es cierto, y vuelvo a dejar clara esta posición, pero como he dicho otras veces, el abogado de Rocío Carrasco jamás me ha descolgado el teléfono, así que es difícil. Es cierto que para tener una fotografía completa también estaría bien escuchar la otra parte, ¿no? Periodísticamente hablando. Eso para mí sería crucial. Pero como la otra parte no creo que se vaya a pronunciar en este juicio, ni creo que vayamos a leer nada en su revista de cabecera respecto a esto, porque 2 días después siguen sin informar de esta noticia, vamos a tener que conformarnos con la versión de Antonio David Flores, que por ahora coincide con lo que está escrito en esa sentencia, ¿vale? De la que hoy os he podido hablar extensamente. Como siempre, sabéis que tenéis a vuestra disposición un número de teléfono para hacerme llegar vuestras opiniones. Lo tenéis en la descripción del vídeo, no en la caja de comentarios, en la descripción del vídeo, ¿vale? Muchas gracias también a todos los que usáis el número de teléfono para hacer bizooms. Ya sabéis que está habilitado también para hacer bizooms y que, bueno, aquellos que queráis contribuir con la mejora del canal, podéis hacerlo y os estaré, como siempre, muy, muy agradecido. Yo ya no estoy leyendo nombres porque hay algunas personas que no quieren que se diga su nombre porque quieren que quede en la intimidad. Entonces yo ya no sé nunca qué hacer con el tema de los visums. Prefiero dejaros la intimidad. Quien quiera hacerlo, yo os lo agradezco de manera general, ¿vale? Y de esta forma no tenemos problemas. Bien, espero que disfrutéis de este viernes, de este fin de semana. Supongo que nos iremos viendo por aquí en otro escenario ya, porque yo tengo cositas que hacer. Y en fin, que si os gustan estos vídeos, ya sabéis que os podéis suscribir, que es gratis, que vamos creciendo, como hormiguitas, pero vamos creciendo. Y si te ha gustado el vídeo le puedes dar al like, ¿vale? Y así le damos cariño al tema. Si no estás de acuerdo en algunas cosas que hemos dicho, también podemos opinar, discrepar, siempre que sea con respeto. Creo que esto nos ayudará y nos beneficiará a que el canal sea cada vez más grande, ¿vale? Besito para ellas, abrazo para ellos y nos vemos muy pronto por aquí. Chao.